El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera. Juegan Sportivo Ameliano y Guaraní. Fecha 4 y atención que ataca Ameliano por la izquierda. Juega Dani Pérez. Va a levantar el centro. El envío al área. No puede Baez. Controla Alcaraz. Le pega de derecha. Rossi. Aparece el arquero para decirle que no a Guaraní. Y busca la posición correcta. Y atención que Aranda pasa de largo. Paredes al arco. Aquí está Gaspar Servio. Entregó Cantero para Richard Prieto. Y atención que se viene el hombre de San Joaquín al arco. Cuidado, Juan José. Estuvo avisando Richard Prieto. Sí, no termina doblando de todo el centro, pero igual sale peligroso porque se le metía en el primer palo a Rossi. Mazur levanta la mirada, pase largo y perfecto para que controle muy bien Prieto. Y ojo que va por la derecha. Estaba solo Danilo, prefieren jugar con Alcaraz. Este es Alcaraz, juega Adrián, se va a meter al área, sigue Alcaraz primero el camino y te lo canto. Atención, Alcaraz. ¡Gol! De Guaraní. 8 minutos del segundo tiempo. Adrián Alcaraz, desequilibrante, él decidido, con convicción, fue, encaró, dejó defensores en el camino. Cuando parecía que se le complicaba, terminó definiendo de derecha. Guaraní rompe el cero en Santísima Trinidad. Busca Maíz y atención que va Maíz, se va a meter al área, puede estar el empate. Maíz y el toque por abajo, buscó Torales, se sentó sobre la pelota y un rebote. Nadie para rematar. Maíz que amaga, toca atrás, le pega Benítez al córner Pérez. Y pasó de todo. En esta jugada otra vez Maíz, voluntarioso, va y recupera esa pelota. Él gana la raya y mete ese centro complicado para el portero. Era Torales el que atropellaba, no le quedó nunca, ni para meter el taco después le queda de espalda. El toque por abajo, buscaba a Borja. Pase para Alcaraz, está habilitado. Alcaraz mano a mano, se viene el segundo y te lo canto. Alcaraz. ¡Gol! Doble A. Aparece su goleador, letal como siempre, Adrián Alcaraz. Aprovecha esa pelota que le ponen hacia adelante. Envío de larga distancia, picó con lo justo, definió por encima del arquero que intentaba desviar. Después acompañó con la mirada el viaje de esa pelota. Guaraní que de esta manera estaría llegando a 8 puntos. Atención que va Ameliano, quiere descontar. Busca y saca de cabeza Pérez. Devuelve Ameliano a la carga y atención que va Borja. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Ameliano. Sobre casi 30 de este segundo tiempo. Gutiérrez cargó de nuevo de cabeza. Error en el despeje. Polaco González que levanta la mirada. Carga para Barja. Hay un rebote. Ocampo. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Ameliano. Señoras y señores, el polaco González levantó esa pelota. Barja que intentaba estorbar, hubo un mal despeje, controló muy bien Ocampo. 4 con camiseta negra, son 5 ahora. Este es Alcaraz, se mete al medio, Alcaraz que quiere tocar. Falta. Infracción y será tiro libre o se nos va. Señoras y señores, final del partido aquí en el Martín Torres. Empate, igualdad 2-2 entre Ameliano y Guaraní.